Hermanos, durante estos días estoy tratando de predicar acerca de la ética en la vida cristiana. Los mensajes de ética para muchas personas son bien recibidas y para muchas otras personas no son bien recibidas, puesto que no faltan personas que dicen que cuando uno viene a la iglesia uno viene a aprender Biblia, uno no viene a aprender cómo debe de comportarse, ¿no? Pero la ética no siempre habla acerca de cómo comportarse. La ética habla de la ética bíblica, de cómo dice Dios que debemos de hacer las cosas. Entonces eso es ética cristiana. Es diferente a la ética del mundo, de cómo sentarse, cómo pararse, cómo hablar. Es muy diferente, ¿no? Estamos hablando de buenos modales por un lado, pero por otro lado estamos hablando de valores, valores que provienen del propio Dios, valores que nos aconsejan de cómo debemos ser los creyentes. Y estamos en el mes de febrero y como pusimos, este es el mes del amor, ¿no? En donde no estamos hablando del amor romántico, estamos hablando del amor ágape, de ese amor que hace que todos nosotros podamos sentir emoción, ¿no? Por mirarnos, por vernos, por saludarnos, por saber cómo estás tú, cómo está el otro, cómo van las cosas, en qué puedo ayudar. A eso se refiere el amor ágape, ¿no? ¿No? Y algunos le llaman amor fraternal, ¿no es cierto? Pero el ágape es un poco más fuerte que el amor fraternal. Vamos a ver los tipos de amor en breve. Hoy déjeme hablarle acerca de algo súper y archiconocido para todos los creyentes. Algunos lo hemos creído, lo hemos entendido de alguna manera como si fuese una broma, otros lo entendemos como un cliché y otros lo entendemos como que, bueno, así será la vida, qué aburrido ser así. Estamos viviendo circunstancias muy difíciles, ¿verdad? Aviones que se caen, resoluciones presidenciales que a algunos no les gusta, a otros están de acuerdo. Estamos viendo personas que se levantan a protestar frente a cuestiones de raza, cuestiones de raza más que nada y cuestiones de género, ¿no? Algunos estamos de acuerdo, otros no están de acuerdo, en fin, el mundo está viviendo una revolución, ¿no? Por allá Venezuela que se pone atrevido, ¿no? Colombia se pone atrevido, uno de los presidentes, creo que Uganda o Ghana, acaban de declarar alerta para que todos los ciudadanos norteamericanos de ese sitio salgan de allí, ¿no? Salgan de esa parte del África. Tienen que salir porque no aceptan a norteamericanos en estos sectores, ¿okay? La cosa se tiende a poner un poco fastidiosa para los norteamericanos. Se tiende fastidiosa para los norteamericanos, ¿no? México está a punto de pedir visas para todos aquellos que quieran entrar a su país. México siempre ha pedido visas, por ese caso, los peruanos que van a México tienen que tener visa, ¿no? Pero los norteamericanos que van a México no. Entonces, parece que lo está haciendo en esa situación. Hay una tanda de dimis y de diretes y cómo están y cómo van. Y nosotros los creyentes, ¿qué pensamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué debe de ser nuestra manera de pensar, no? Algunos de ustedes están enterados por las redes sociales, ¿no? En las redes sociales usted puede ver personas que hablan de todo, ¿no? Especialmente de los aviones que se caen, y todas estas informaciones, algunas buenas, algunas malas, todas son preocupantes. Ahora, la pregunta está, ¿debo yo dejarme llevar por estas informaciones? ¿Hasta qué punto es pecado dejarme llevar por estas informaciones? ¿No? ¿Cuánto debo de saber? ¿Cuánto de mi vida debe estar en update frente a lo que pasa? Bueno, primero déjeme decirle que si usted es una persona que, teniendo los recursos, usted no es una persona que se informa, está informada, entonces usted pasa a engrosar la gran fila de los ignorantes de este siglo. ¿Me entiende usted? Con eso estoy tratando de decir que usted debe ser una persona que está informado, ¿ya? Y para la información, usted escucha, mira, busca noticias. Y claro, es cierto que posiblemente de todas las noticias que recibimos, el 10 sea verdad y el 90% sea falso. Pero como usted es creyente y usted tiene el Espíritu Santo en su interior, usted tiene la manera de discernir lo bueno y lo que es malo. Así que en ese sentido, usted debe estar informado. Pero por otro lado, si usted es creyente y usted busca que las noticias le digan algunas cosas que le hagan vacilar de su fe, usted está peor. Usted está peor. Claro, usted está peor. Porque usted está buscando poner en tela de juicio la voluntad de Dios. ¿O es que acaso usted no ha aprendido qué es la voluntad de Dios? ¿O es que acaso es una sorpresa que las cosas iban a ser así ahora? ¿Le sorprende a usted que las cosas estén como están? No sorprende.
Esto lo venimos predicando años atrás y exactamente para ser más claro, más de 2000 años se viene predicando lo mismo, solamente que bajo diferentes matices, ¿me entiende usted? ¿No? Ahora, de lo que usted tiene que estar enterado es de la voluntad de Dios. Usted tiene que saber qué es lo que Dios quiere en su vida y en la vida de las demás personas. ¿Para qué? Para poder actuar y pensar de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios para con usted, ¿me comprende? Por lo tanto, cuando hablamos de ética cristiana, ética bíblica, estamos hablando de cosas que Dios ha propuesto en su palabra que nos llevan a tener una conducta dentro de un mundo, dentro de este mundo en el que vivimos. Y esto nosotros le llamamos, por ejemplo, la regla de oro. ¿Usted ha escuchado hablar de la regla de oro? Es archi conocido. Una de las primeras cosas que un creyente aprende cuando va a la iglesia es la regla de oro. Pero déjeme decirle que esto no es un asunto así como que se me ocurrió a mí hablar de la regla de oro nomás porque sí. Confucio también lo decía. El Islam también tiene la regla de oro. La verdad, religiones, grupos, naciones, filósofos tienen la regla de oro como un punto importante. Jesucristo habló de la regla de oro y las personas entendieron las razones del por qué Jesucristo habla de la regla de oro. Pero Jesucristo en ese sentido no descubrió nada más que los demás ya habían dicho. Ahora, lo que Jesucristo hace es una aplicación práctica de la voluntad de Dios dentro de la regla de oro, que los otros no lo ven de esa manera. Mateo capítulo 7, versículo 12, hablamos de la regla del amor o la regla de oro, que dice así: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Ok? ¿Ok? Ok. Jesucristo dice, todas aquellas cosas que los hombres hagan, todas aquellas cosas que tú hagas con los hombres, es lo que los hombres van a hacer contigo. Pero después dice, esto es la ley y los profetas. O sea, lo que está diciendo Jesús dice, esto es algo que se viene practicando desde que la ley fue dada y los profetas la comenzaron a promulgar. O sea, obviamente no era algo viejo para nadie. No es algo, ni siquiera es algo religioso. Lucas capítulo 6, versículo 31 dice lo siguiente: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Ok? Aparentemente este ya es un asunto social, ¿no? Parte desde mí y llega a las personas que están cerca a mí. ¿Me entiendes tú? Si yo vengo en este momento, le digo, Cristian, por favor, levanta el volumen, y vas a levantar tanto el volumen que se va a acoplar y a usted le va a doler los oídos, voy a estar haciendo algo equivocado con usted, ¿no? Y yo no quisiera que usted haga eso conmigo. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Me entiende usted? ¿Para qué lo voy a hacer? Ahora, ¿qué entendemos en ese sentido? La regla del amor, como dije, o la regla de oro, es algo que está previsto por Dios desde muchos antes, ¿me entiendes tú? El propio Señor Jesucristo, de alguna manera, la compartía, ponía esto en buena razón. Ahora, la pregunta es, ¿qué me enseña la regla de oro? ¿No? ¿Qué alcances me da la regla de oro para mi vida? Esto es como decir, es el manual de funciones para el creyente. Es decir, esto es la manera de cómo debo de activar yo como creyente delante de todos los demás, sean creyentes o no sean creyentes. Por último, es lo que yo debo de hacer con las otras personas, sean creyentes o no sean creyentes, sea mi familia o no sea mi familia. Es lo que yo tengo que hacer. Por eso se llama la regla de oro. Si tú haces esto, entonces las cosas van a estar completamente bien definidas. Por ejemplo, la primera cosa que trata la regla de oro es de cómo tratar a los demás, ¿no? O sea, es decir, cómo debe ser mi trato con los demás. De tal manera que tengo que pensar, ¿no?, que como yo voy a hacer con ellos, ellos van a hacer conmigo. Y encontramos en Mateo capítulo 7, versículos 1 al 5, este versículo que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido.
¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echáis de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿No? Ahora, es interesante. Aparentemente aquí dice no juzgues. Miren, la idea no es que está diciendo no juzgues, porque todos nosotros de alguna manera tenemos un juicio. Tenemos un juicio y un antejuicio. ¿Me entiende usted? Nosotros pensamos, porque somos seres racionales, humanos, nosotros pensamos acerca de las cosas que hacen otras personas. ¿Ok? Y nuestro juicio puede ser un juicio bien acreditado, se llama juicio de valor, porque tiene razón lo que digo. Solamente que aquí la premisa es que el comportamiento que debes tener ante las otras personas es tener cuidado que antes que hagas ese juicio, entender que tú no estás sufriendo de algo que te haga errar el juicio. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿No? ¿No? Oye, mira, ese es un ladrón, ese es un ladrón, mira todo lo que ha hecho. Y de pronto mis hijos están en peor condición. ¿Entiende? ¿No? Entonces, ahora, alguien dijo, pero por eso me tengo que callar. Cállate. La Biblia dice, cállate. ¿Usted encuentra otra cosa? No, mira la viga que hay en tus ojos. Ahora, alguien me dijo, pastor, en ese sentido nadie tendría que hablar. No, estás equivocado. Muchos tendríamos que hablar, porque no todos pensamos o tenemos vigas. Ahora, si tú piensas que yo tengo una viga, dímelo. Entonces vas a hacer que yo te diga la viga que tú tienes. ¿Y eso es lo que Dios quiere? No. La idea es esta. Antes de juzgar, no antes de prejuzgar. O sea, el prejuicio queda en ti. El juicio es algo que tú emites, que tú dices en contra de. Esto puede ser de manera positiva o puede ser destructiva, pero emites un juicio. Entonces, el consejo acá es esto. Antes de que tú digas algo fíjate si en ti no hay algo que tú tengas que decir también de ti. Eso es lo que dice, ¿no? Por eso estamos hablando de cómo tratar a los demás. O sea, antes de que mi trato sea un trato despectivo con la otra persona, por tal o cual pecado, hay muchos que somos puritanos. Hay muchos que nos creemos que nosotros no pecamos. Y lo peor es, yo no peco de la manera como el otro pecó. Eso es lo peor. Cuando yo escucho a esas personas, me parece la persona más odiosa, más triste, más miserable que pueda haber. En primer lugar, porque tú no sabes cómo vas a pecar mañana. O tú sabes cómo vas a pecar mañana. Tú no sabes. Y quiera Dios que no peques de la manera como el otro pecó. Esperamos en el Señor que no. Pero tú no puedes decir, esta agua no es de beber. Entonces tienes que tener presente, especialmente las personas que hablan así de tanta pureza, son las personas que más cochinas están. Te lo aseguro. Te lo aseguro. Entonces, ¿qué tenemos que ver aquí? ¿No? Los alcances de la regla de oro nos enseña a cómo tratar a las demás personas, ¿ok? Siempre ponte a pensar antes de juzgar. Pero tenemos otra cosa, ¿no? Esto es una hipérbole en un sentido, es una figura gramatical. Las personas que tratan, ¿no?, una pequeña circunstancia, hacen las cosas grandes. De repente sí, o sea, alguien me dijo, pastor, pero no hay que minimizar el pecado. No, todo pecado es pecado. El pecado, ¿qué cosa dice la Biblia, no? La paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. O sea, ¿puede haber algo más grande que eso? No. Pero la persona que le gusta juzgar es una persona, es como alguien que ve una herida que está sangrando o está llena de materia y agarra el dedo, ¿no?, sucio, y se lo pone encima de la herida y empieza a fregar la herida. Ahora, ¿qué tiene esta persona? ¿No tiene maldad? Tiene maldad. Una persona que hace esto es una persona mala en esencia. Es una persona que tiene mala gracia en esencia. Puede ser una persona muy agradable, puede ser un pastor, puede ser alguien muy especial, pero es malo, pues. Es malo, pues. Pastor, ¿hay que censurar el pecado? Claro que hay que censurar el pecado. Claro que hay que amonestar, claro.
Pero tiene sus partes, tiene su manera, tiene el cómo. Por eso Jesús dice el cómo. Antes de, él no dice no lo hagas, dice antes de, asegúrate de. Y cuando tú empiezas a asegurarte de y sabes que hay algo en ti, entonces tú empiezas a tener de ti mismo la misericordia que Dios ha requerido, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con tener un espíritu áspero, ¿ok? Tú no puedes ayudar a otra persona hasta que depongas tu actitud de criticar a otra persona. ¿Está claro? No puedes ayudar a una persona a quien criticas. Eso es lo que quiere decir este versículo. La otra cosa que tenemos aquí es que tenemos que recordar que juzgar es algo que no tiene perdón. Hoy, pastor, ¿cómo se ve? Mateo 7, 1 y 5, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Ok? Lo que quiere decir es, no critiques o serás criticado. No condenes a otros o te vas a condenar a ti mismo. Eso es lo que dice exactamente este pasaje. ¿Me entiendes tú? No lo hagas de esa manera. Por lo menos no de esa manera. Cristo nos dice, no tengas un juicio apresurado de las personas. ¿Me entiendes tú? Entonces, otra vez, para resumir, si quiero de alguna manera participar en el juicio o el antejuicio que tengo de otra persona, yo tengo que reformarme a mí mismo primero. Ahora, otra vez, todo pareciera que Jesús pone en tela de juicio lo que nosotros somos. No, por el contrario. Jesús dice que en algún momento de nuestra vida nosotros vamos a ser jueces. Dice la Biblia que solamente el creyente puede juzgar a otros. Hay otros pasajes que nosotros vamos a ver en ese sentido. Pero estamos hablando de juzgar en razón a lo que el creyente ha hecho mientras estaba en la vida del cuerpo, ¿no? Antes de subir al cielo o en el cielo, que es, de alguna manera Jesucristo nos va a dar premios y coronas por aquellas cosas que hayamos hecho, sean buenas o sean malas. Entonces, otra vez, es importante entender esto, ¿no? Existe una inclinación natural que tiene el ser humano por censurar. El ser humano siempre está inclinado a censurar. El ser humano siempre quiere hacer pensar al resto que es más inteligente, que tiene la capacidad de censurar porque lo sabe todo. Y ese es un problema. Ese es un problema. Porque hay cosas que muchos de nosotros no sabemos para nada. No critiques o serás criticado. No condenes a otros o serás condenado a ti mismo. ¿Me entiende usted? Ahora, otra cosa que tenemos que hacer como creyentes en nuestro manual es, debemos de aprender a renunciar a la venganza. ¿Entiende? Venganza, ¿no? Venganza. Tenemos que aprender a renunciar a la venganza. ¿Y qué es la venganza? La venganza es ese sentimiento que siento cuando alguien me ha hecho algo injustamente, a veces justamente, pero bueno, yo no lo entiendo. Entonces me ha hecho algo y yo soy capaz de devolverle eso que me ha hecho 1000 veces peor. Se cometen asesinatos por venganza. Se manda a la gente a la cárcel por venganza. Se dicen grandes mentiras por venganza, ¿no? La venganza, ¿no? Es una de las herramientas que Satanás usa para exterminar a la sociedad. ¿Qué cosa dice Romanos capítulo 12, versículos 19? Dice así: no os venguéis vosotros mismos. Otra vez. Primero decíamos que Jesús dice, no es que no juzgues. Dice, espérate, antes de juzgar, mira lo que hay dentro de ti. Y ahora acá vemos que dice, no te vengues. Dice, espérate, no os venguéis vosotros mismos. Es decir, juicio va a haber, venganza va a haber, pero todas estas cosas provienen ¿de quién? De mí, ¿no? Amados míos, si no dejad, ¿a dónde? A la ira de Dios. Es interesante porque cuando alguien comete un mal contra alguno de nosotros, la ira de Dios se enciende. Usted quiere
percibir a Dios airado? ¿Cuándo usted cree que Dios está airado contra usted? ¿Cuándo está airado contra usted? ¿Cuando usted solamente es desobediente? ¿Usted cree que Dios está planeando castigarle a cada momento? ¿Usted cree que Dios va a tomar el tiempo por un engreído o engreída que quiere hacer la cosa como le da la gana? No. Cuando usted peca, usted mismo se condena. Cuando usted empieza a hacer las cosas mal, usted va a tener la retribución de las cosas que ha hecho malas y Dios no tiene nada que ver en eso. Dios no ha determinado que lo malo que le sucede es porque Él se lo ha infringido. No, usted se castiga a sí mismo cuando usted hace algo malo delante de Dios. Ahora, pero por supuesto, ahora estamos hablando que hay otra cosa acá. Acá estamos hablando de la ira de Dios. ¿Se imagina cómo será el hecho de que Dios se aire con uno? ¿Por qué Dios se va a airar con uno? Bueno, de repente no se ira conmigo. Pero imaginémonos que todos somos padres acá. Y de pronto hay un pequeño aquí que está teniendo una dificultad. Viene alguien, un adulto, y en lugar de ayudarlo, lo bota. ¡Pum! ¿Cuántos de ustedes responderían? ¿Cuántos de ustedes saldrían de su sitio a poner a esta persona en su lugar? Todos, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Ok, entonces Dios dice esto. No te preocupes, la venganza es mía, dice, ¿no? Escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por el contrario, dice, ¿no? Dice, por el contrario, tienes que renunciar a la venganza. Pero ahora tienes que tener una cosa, tienes que tener en cuenta, ¿de quién te vas a vengar? De alguien que te hizo daño. Pero Dios propone algo inusual, algo sin sentido humanamente. En el versículo 20 dice, así que si tu enemigo, el que te hizo daño, tuviere hambre, ¿qué cosa dice? Dale de comer. Dale de comer, aliméntalo. Si tuviere sed, ¿qué cosa dice? Dale veneno. ¿Dice eso? No. Dale de beber. Y haciendo esto, ¿qué cosa dice? Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Sabe qué cosa quiere decir? Un tremendo dolor de cabeza le va a acontecer a la persona que te ha hecho daño. Eso es lo que dice Dios. Esa es la manera como tienes que actuar delante de alguien que te hace daño. Alguien me dice, ay, pero pastor, soy tonto. No, no eres tonto. Esa es la manera como Dios dice que va a obrar. Porque recuerda que en medio de todo eso, Dios también quiere obrar en esa persona. Dios también quiere alcanzar ese corazón. ¿Quién sabe? Esa persona necesita más ayuda que tú de Dios. ¿Me entiendes tú? Claro, en el momento de la euforia, uno no puede entenderlo, pero el versículo 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces Dios te dice, tienes que convertirte en una buena persona. Tienes que ser una buena persona. Ahora, quiero que entiendas una cosa, hermano. Todos nosotros tenemos razones para renegar de alguna manera. Las personas no hacen las cosas como deben de ser. Como dije hace un momento, el mundo están dando patas para arriba, ¿no? Y la gente empieza a tener miedo de todo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Recuerda que nosotros somos personas que nadamos contra la corriente. Eso es lo que somos. Un minúsculo grupo de personas que nada contra la corriente. ¿Y qué cosa dice en ese sentido? En ese sentido, nosotros vamos a ser personas odiados por toda la gente que está en el mundo. ¿Me comprende usted? Vamos a ser odiados. Miren, estos dos que están ahí, frente a todos los pescaditos negros que hay ahí. Uno de esos dos somos nosotros. ¿Quién será? ¿Me entiendes? Entonces, vamos a ser odiados porque llegamos al trabajo puntuales. Hacemos nuestro trabajo. Buscamos que hacer las cosas bien. Tratamos bien a las personas. Pero siempre va a haber gente que nos mira mal. Que siempre razona y piensa mal sobre nosotros. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a desesperar? No. San Juan, capítulo 15, versículo 18 dice, el mundo os aborrecerá.
Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he escrito. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Ahora, quiero que usted piense un poquito. Escúcheme bien. Yo no deseo para mí que las personas que son del mundo me aborrezcan. Yo no lo deseo. Yo voy a tratar de caer bien. Voy a tratar de ayudar a las personas. ¿Me entiende usted? Eso es mi deber. Así debo de hacer. Pero no todas las personas lo entenderán, pues. ¿No? Entonces, dentro del universo de personas que conocen, vas a caer bien a muchas personas. Muchas personas van a mirar a Jesucristo por medio de tus actos. Van a mirar las palabras de Jesús por medio de tus actos. Van a mirar los ojos de Jesús por medio de la manera como miras. Pero a muchas personas le va a caer gordo eso. Le va a caer mal eso. Entonces se van a sentir incómodos contigo. Esa gente es en el mundo. Ahora, esa es una manera práctica de saber que las cosas van bien contigo. No todas las cosas deben ir bien. Yo quiero que todas las cosas vayan bien, pero no todas las cosas van a ir bien, ¿me entiendes tú? Porque eso es lo que dice el Señor. Si el mundo me aborreció a mí, ¿por qué no te va a aborrecer a ti? Con mayor razón todavía. ¿Me entiendes? Entonces, otra vez, recuerda que somos una minoría que nada contra la corriente. Y no solamente es una minoría. Quiero que entiendas que esta gente se va a burlar de ti. Mucha gente se va a burlar de ti. ¿Me entiendes? Segundo Timoteo, capítulo 3, versículo 12. ¿Qué cosa dice? Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, ¿qué cosa dice? Persecución. Mateo 5, 10 y 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículos 11 en adelante dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. O sea, otra vez, esto está en la Biblia. Esto está en la Biblia. Esto es lo que dice la Biblia que nosotros tenemos que tolerar. Esto es. ¿Dios se equivocó? ¿Se equivocó Dios? ¿Dios te está dando un mal consejo? No, entonces, cuando venga eso, no te quejes. Me duele, claro que te va a doler, eres un ser humano. Dice al contrario, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, cuando esto pasa, gózate, dice la Escritura. Eso es lo que dice la Biblia, gózate, gózate, gózate. Hace unos días atrás un señor tocó la puerta, alguien que conozco, tocó la puerta de mi casa y me dijo, oh, pastor, ¿cómo está? No lo vi hace tiempo, ¿no? Y me dice, y ya voy a la iglesia. Me dice, qué bueno. Pero ¿me puede hacer un favor? Sí, ¿qué favor quiere? Es que necesito que me saque una copia. Perfecto. Pero después no era una copia, era una carta. Después no era una carta, era una firma. Después no era una firma, era algo más. Y ya pues, agarro y digo, ok. Pero ya voy a la iglesia. Le digo, mira, quiero que entiendas dos cosas. Número uno, no tienes que venir a la iglesia. Porque no vas a venir a la iglesia. No vas a venir. La segunda es, si tú necesitas esto, solamente pídemelo. Si está en mi alcance, yo lo voy a hacer. ¿No? Si está en mi alcance, yo lo voy a hacer. Y lo voy a hacer. No te preocupes, lo voy a hacer. La tercera es, no me pidas algo que yo tengo que poner que yo no sé. Porque si tengo que poner algo, yo puedo poner que te conozco, pero yo no puedo poner que tú estás así o así, porque no me consta. ¿Me entiendes? ¿No? Entonces, en esta vida siempre van a haber personas que se quieren aprovechar de ti. Porque tienes una idea buena de las cosas, ¿me comprendes tú? ¿No? Porque eres una buena persona, ¿no? Pero tienes que aprender a ser firme en tus convicciones. Tienes que aprender a ser firme en tus valores. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Eh? ¿Que hay gente que se va a burlar de ti? Claro que hay gente que se va a burlar de ti. ¿Hay gente que va a pensar que eres un tonto? Claro que hay gente que va a pensar que eres un tonto. Sí, hay gente así. ¿Y qué? Si de Jesús también pensaron lo mismo. Entonces, necesitas entender esto. ¿Qué actitud debo tener frente a mis enemigos entonces, no? ¿Qué actitud?
¿Qué dice? Mateo 5, 43 y 43 en adelante dice así. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso dice Jesús. ¿Oíste que fue dicho? Pero yo os digo, aplicando la ley de oro, aquí aplica la ley de oro, la ley de amor. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los otros que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eso es lo que uno tiene que hacer. Ahora, si tú eres una persona que está sufriendo bullying, si tú eres una persona que está siendo abusado por alguien, si tú eres una persona que está recibiendo castigo de alguien sin merecerlo, salte donde estás, porque si te quedas eres el tonto más tonto de todos los tontos y también es pecado. Y también es pecado. Sí, también es pecado. ¿Por qué? Porque no le estás dando a tu cuerpo el valor que Dios le da. Nadie tiene por qué tocarte. Nadie tiene por qué levantarte la mano. Nadie tiene ni siquiera por qué insinuarlo. Pero empecemos por el principio. Cuando oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. O sea, Dios no quiere esto. Jesucristo dice, yo os digo, amad a vuestros enemigos. Entonces, ¿cuál es la manera mejor? Y es interesante porque más abajito nos dice las razones. Dice el versículo 45, para que os seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Sabe con quién está hablando Jesús? Jesús está hablando con religiosos. Se llaman fariseos. Por si acaso ser fariseo no es malo, ¿ah? Alguna persona entendió que ser fariseo es malo. No, señor, son personas que entendían la ley. Eran buenas personas. Jesús está hablando con estas personas porque estas personas tenían por principio lo contrario. ¿Entiende usted? Ellos aborrecían a sus enemigos. Sus enemigos eran todos los publicanos, todos los que no eran fariseos. Y por eso yo catalogo a muchos religiosos, muchos bautistas, tremendos fariseos. Porque lo único que hacen es hablar y hablar de otros y no están haciendo nada por la obra. La vida cristiana es bien delicada, es bien difícil. Entonces tenemos que aprender a amar a nuestros enemigos. Y dice el versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, esa es la manera como el cristiano se da a conocer ante los demás que somos hijos de Dios. Porque amamos lo que el resto no puede amar. ¿Entiende usted? Amamos lo que el resto no puede amar. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos que hacer con nuestros enemigos? Estoy hablando acerca de la ética cristiana. ¿Qué tenemos que hacer con nuestros enemigos? ¿He escuchado hablar de poner la otra mejilla? ¿Qué cosa dice Lucas capítulo 6, versículo 27? Dice, pero vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que los calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Ahora, otra vez, recuerde, Jesús está hablando aquí con fariseos, con personas que se dicen extremadamente religiosos. Le está diciendo, si ustedes son religiosos y quieren hacer lo que predican, entonces hagan esto. Ahora, esto es una hipérbole otra vez, es una exageración, es una figura gramatical. Que Jesucristo me está diciendo que ponga la otra mejilla literalmente, recuerde, es una exageración, es un tono de burla. Jesús se está burlando de ellos, ¿entiende usted? O sea, no lo tome literal, ¿no? Pero uno dice, entonces tengo que poner la otra mejilla. Oh, cuidado, Jesucristo está haciendo una hipérbole, se está burlando de ellos, ¿no? De los religiosos. Es obvio que si a alguien le hace daño, usted no le va a poner la otra mejilla, ¿no? ¿O le va a poner la otra mejilla? Le va a poner el otro puñete. O sea, ¿quién quiere que uno le haga daño? ¿Me entiende usted? ¿Quién quiere eso? A menos que usted esté secuestrado, lo estén amenazando con un revólver, ni intente zafarse, ¿verdad? Se va a morir en ese momento. Entonces hay cosas que son literales
y hay cosas que son exageradas. Jesús está hablando de una exageración, pero poner la otra mejilla en un sentido espiritual es, si la persona está tratando de castigarlo, entonces dígale, pues, estoy dispuesto a tu castigo, total, no me va a hacer daño. No va a ir más allá que palabras, a menos que me toques, por supuesto, ¿no? ¿No? Entonces, el otro punto, y acá otra vez Jesús dice lo mismo, importante, ¿no? Lucas 6:31. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si presentáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir a otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis, acá vuelve a decir esta palabra, y seréis hijos del Dios Altísimo. Ese es un rasgo de la herencia. Usted tiene una composición genética que denominamos ADN. Este ADN contiene toda la información genética de sus ancestros. Usted es el resultado genético de lo que sus ancestros han sido. Obviamente, para muchos de nosotros, nuestros ancestros no han hecho muchas cosas buenas. Si mi abuelo fue un hombre que tuvo 32 hijos, imagínense cuántas mujeres tuvo, ¿no? Y en fin, ¿no? Mi fulano de tal, en mi antepasado, pudo haber sido un hombre que estuvo en la cárcel, puede haber sido un asesino, puede haber sido una prostituta, pues no sé. Pero todo eso es una herencia genética que va en el compuesto del ADN. Entonces yo soy el resultado. Y por eso dice la Biblia que las generaciones se van deformando más y más y más y más y más y más y más. Si antes había brujería, si antes había machismo en mis herencias, es posible que en la actualidad haya homosexualismo, haya todas esas cosas. Satanás va trastocando el pecado, lo va haciendo peor, ¿me entiendes tú? Entonces, por eso dice que cuando uno acepta a Jesucristo, cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Entonces, 2 Corintios 5:17. Entonces, en ese momento hay un milagro. ¿Qué es el milagro que tratan de explicar los sacerdotes en la teoría de la transustanciación? La teoría de la transustanciación dice de que el agua, el vino, se convierte en la sangre de Cristo, ¿ok? Es una teoría nada probada, por si acaso, ¿ok? ¿Ya? Pero en lo que le digo yo, sí hay un componente probado, que es un cambio de genética. En dos palabras, el ADN que nosotros tenemos cambia. ¿Y cómo cambia? Dios lo dice aquí. Amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Dios Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. O sea, en dos palabras, el ADN de Dios implantado por medio del Espíritu Santo en nuestro interior nos hace buenas personas. Nos hace ser seres buenos. Y eso es lo que usted es desde el momento que usted se arrepintió de sus pecados. Dios le perdonó y usted es una persona buena porque Dios le ha hecho bueno. Tiene que creérselo, ¿me entiende usted? Si usted es una de esas personas que dice, no, esto no puede ser, yo nunca voy a lograr hacer esto, yo nunca voy a lograr hacer aquello, esa es la mentira que Satanás quiere que usted crea. Esa es la mentira que Satanás lo ha engañado, ¿no? A usted y le ha hecho sentir que usted es una persona mentirosa desde adentro. ¿Por qué? A veces nuestros padres con buenas intenciones o malas intenciones nos decían, eres un tal por cual o eres una tal por cual y nos decían lo peor en nuestra vida y eso quedó grabado en nuestro interior y nosotros comenzamos a vivir eso. No, según lo que dice la palabra de Dios, nosotros somos hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Entiende? El último punto, nosotros vamos a tener una posición delante de los tribunales. Esto es para terminar. Vamos a tener una postura delante de los tribunales. ¿Qué tribunales? Bueno, en este sentido, se está hablando acerca de los tribunales que tengamos que vivir en el juicio del gran trono blanco, eso es uno. Nosotros vamos a mirar el juicio que se va a hacer a los incrédulos.
y también en el tribunal de Cristo, ¿no? Ahora, ¿qué dice Lucas 6:36? Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Aquí vuelve a decir así, pero en este sentido, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonáis y seréis perdonados. O sea, todo este contexto habla del contexto de no condenes a una persona al infierno. Bueno, primero que nada, así yo la condene, solamente Dios sabe si esa persona se va a salvar o no. Pero a veces somos muy amantes de condenar a la gente al infierno, ¿verdad? ¿No? ¿No? Este fulano, nunca va a recibir el perdón de Dios. ¿Y a ti qué? ¿Y si lo recibe qué? Si lo recibe qué? ¿No? Tienes el deber de abrazarle como tu hermano. Ay, no, yo no. Entonces no eres creyente, pues. Así de sencillo, no eres creyente, pues. ¿Me entiendes tú? Ay, no, que yo no puedo más. No, señor, usted se engaña. Satanás le ha metido la idea que usted es creyente. El creyente es buena persona. El creyente no es mala gracia. El creyente no juzga. El creyente no condena. Eso es lo que dice la Biblia. No lo hagas de esa manera. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, ¿qué cosa dice? Os volverán a medir. Entonces, tú tienes que poner muchas cosas en cuenta, porque así como tú quieres, en este caso, está hablando de cuál es nuestra posición delante de los tribunales y delante de los demás. Cada vez que ejerces un juicio de valor, tú tienes que entender que la gente también te va a juzgar a ti por ese mismo juicio de valor. Ojo, no estoy hablando de no censurar el pecado. No estoy hablando de pasar por alto el pecado. Dios lo toma en cuenta. ¿Me entiende usted? Lo que estoy hablando es de creerme más o mejor que Dios. ¿Me entiende usted? Porque algunos todavía decimos, Dios debería de. O sea, en dos palabras, Señor, yo te ordeno que. Bueno, yo puedo entender que solamente una mente desquiciada fuera de sí puede hablar de esa manera. Una persona que no está en su sano juicio puede vertir semejantes palabrotas delante de Dios para tratar de que Dios haga lo que uno quiere. Nada más. Pero pues, así es, ¿no es cierto? Entonces, con la misma vara que mides, serás medido. Recuerda, antes de decir alguna cosa, antes de juzgar a una persona, recuerda. Ahora, si tú crees que Dios te ha pasado por alto y no te ha medido de esa manera, te voy a pedir un favor. Haz un recuento de toda tu historia de los últimos 3 meses y te vas a dar cuenta que estás sufriendo lo peor justamente por no haber reconocido que estás haciendo esto. Así que si estás en esto, salte de eso. Y la otra cosa que tienes que entender, que nuestro trabajo y nuestro juicio tiene que ser un juicio desinteresado. Desinteresado. O sea, todo lo que hagamos no guarda un interés personal. Muy por el contrario, nuestro único interés es acrecentar en la honra y la gloria de Dios para Dios, no para nuestras vidas. El hecho de que yo intente ser más inteligente que el resto, o que yo trate de decir mejores palabras que el resto, no me hace mejor que nadie. Si lo hago para mí, si me adulo a mí, si busco que la gente me mire a mí. ¿Me entiende usted? Hay un tremendo error en eso. Y por último, nosotros necesitamos aprender a tener el mejor ejemplo del sufrimiento. Ahora, lo que les he dicho hoy es tal vez a todas aquellas cosas contrarias a lo que uno pueda pensar. Isaías 53:4, ¿qué cosa dice? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, Jesucristo es nuestro ejemplo de sufrimiento, y si él sufrió, ¿por qué no voy a sufrir yo? Si él sufrió, ¿por qué yo no voy a sufrir yo? Entonces alguien va a decir, es injusto que yo sufra de esta manera. Puede ser que sea injusto delante de todas las personas, porque tú eres una tremenda persona, eres una buena persona, y ¿cómo es que te pasó eso? Pero le podrías decir a Dios, ¿es injusto que tú me hayas puesto en esta situación? Hermano, las cosas que normalmente nos suceden
no es porque Dios nos puso en una situación así. Las cosas que normalmente nos suceden es porque nosotros entramos muchas veces a una situación de desobediencia delante de Dios y luego nosotros comenzamos a sufrir los inconvenientes de la desobediencia. ¿Me entiende usted? Cuando Dios te pone en una situación de gracia, de sufrimiento por su gracia, Dios te da gozo. Quiero repetir, cuando Dios te pone en una situación de sufrimiento por su gracia, Dios te da gozo. Te da gozo. Te gozas. Te gozas porque tienes una relación íntima con Dios y sabes que esa situación de enfermedad para muerte, de circunstancias, de lo que sea, no, tú tienes una relación, tienes una conexión de tal manera con Dios que Dios te da gozo. Y la gente puede mirarte y puede ver y dice, ¿y qué tiene este o esta que está sufriendo en esa situación? Pero mira cómo sonríe, por la gloria de Dios. Entonces, Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 3. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse ni desmaye. Hermanos, hay una expresión que quiero que usted analice. Señor, quiero un cambio en mi vida. Señor, cámbiame. Señor, hay cosas que necesito cambiar. Perfecto, y Dios dice, ok, tú quieres cambiar, perfecto, yo voy a estar dispuesto a ayudarte a cambiar. Ahora, Señor, hay cosas que necesito sanar. Sí, perfecto. Pero ¿cuáles son las cosas que quieres cambiar? Bueno, primero sáname y después cambio. Mira, ¿qué te parece si primero cambias y después te sanas? Y después te sano. ¿Cómo funciona eso, no? Es que así funcionan las cosas, ¿no? O sea, Dios no va a sanar nada en tu vida que tú no estás sanando primero en tu interior. ¿Entiendes tú? Dios no va a sanar nada en tu vida que tú no estás sanando primero en tu interior. Un resentimiento, un pecado oculto, algo que Dios quisiera hacer a través de, pero muchas veces tú lo impides. Hay un versículo último que quiero darles, primera de Pedro 3:16, que dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Hermanos, cuando usted entra al proceso de cambio que Dios le ofrece por medio de la persona de Jesús, se van dando circunstancias en donde su vida va cambiando. Usted se va dando cuenta. Hay cosas que yo quiero hacer y hay cosas que no quiero hacer. Pero usted se va dando cuenta que su mente va cambiando, sus pensamientos van cambiando. Pero no va a faltar personas, no va a faltar gente que empiece a hablar de usted. Y Satanás se va a asegurar que a sus oídos llegue, que a tus oídos llegue. Gente que empieza a murmurar que usted era un tal por cual, que usted era tal, que usted fue tal, todo lo peor, porque Satanás siempre se va a encargar de añadir a lo peor que usted es peor todavía, ¿no? Entonces, y eso es lo que la gente va a murmurar. Y si tú te arañas por eso, tú vas a sufrir más. Pero vas a sufrir por tu amor propio. ¿Qué cosa tiene que hacer? Bueno, otra vez, dice, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados. Mi actitud cristiana delante de estas personas hace que estas personas sean avergonzados. Eso es lo que dice la Biblia. Cumplir la regla de oro nos enseña, primero, a ver nuestros errores, a quitar la viga de nuestro ojo, a juzgar a otros de buena manera, a renunciar a la venganza, ¿no? A tener la misma actitud que tuvo Jesucristo con sus enemigos y a mantener nuestra posición ante todo aquel que nos demande razón de una buena conciencia. Hermanos, quisiera que en esta noche usted salga con una buena conciencia de haber venido a la iglesia, de haber escuchado su palabra. Algún versículo tiene que haberle traspasado su corazón. Y ahora que nos vamos a ir a la cena del Señor,
de haber participado del cuerpo y de la sangre de Cristo, como dice la Escritura, y la sangre de Cristo nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Entonces llamamos a todos aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, que tienen la certidumbre de ir al cielo. Si tú no tienes esa certidumbre, va a ser un poco difícil que estés. Pero si tú tienes esa certidumbre, entonces venid, ¿no? Y participa de la cena. ¿Ok? Vamos a pasar a la cena del Señor en este momento. Y lo vamos a hacer de esta manera, ¿ok?